Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Aisha Williams no era una adolescente común y corriente. Con tan solo 17 años, poseía una determinación inquebrantable que la diferenciaba de los demás estudiantes de su escuela secundaria. Su amor por el atletismo comenzó cuando era niña, viendo los Juegos Olímpicos junto a su padre, Marcus. Todas las noches, después de la escuela, se ponía sus zapatillas y corría por el parque de su barrio, afinando su paso y perfeccionando su respiración. Ella no solo corrió para competir, corrió por la excelencia, por el futuro y, lo más importante, para honrar el arduo trabajo de sus padres. Su talento era innegable. Aisha había ganado varias competiciones locales y regionales, rompiendo récords escolares y atrayendo la atención de los reclutadores universitarios. Su objetivo era claro: conseguir una beca deportiva para asistir a una de las mejores universidades del país, un sueño que requería disciplina, sacrificio y resiliencia. Cada mañana, antes incluso de que saliera el sol, ya estaba en la pista, entrenando incansablemente bajo la atenta mirada de su entrenador. Después de la escuela, mientras otros estudiantes se relajaban, ella regresaba al campo, superando sus límites una y otra vez. Pero Aisha no solo era una deportista destacada, también era una estudiante brillante. Su madre, Leila, profesora de literatura, le inculcó desde muy pequeño la importancia de la educación. Un cuerpo fuerte es bueno, pero una cabeza bien llena es aún mejor, le decía a menudo. Aisha sobresalió en clase, especialmente en ciencias y matemáticas. Su inteligencia, combinada con su talento atlético, la convirtió en una inspiración para muchos de sus compañeros de clase. Algunos lo admiraban, otros lo envidiaban. Su padre, Marcus Williams, era más que un abogado. Fue un símbolo de lucha, un hombre que dedicó su carrera a defender a las víctimas de la injusticia racial y la brutalidad policial. Su nombre era conocido mucho más allá de su ciudad. Había ganado casos históricos, abordando la discriminación sistémica con formidable elocuencia y tenacidad. Sabía que en un mundo donde el éxito de los negros se percibía con demasiada frecuencia como una amenaza, su hija enfrentaría obstáculos mucho mayores que los que superó en la pista. Por eso, desde muy pequeña, Marcus le había enseñado a Aisha a nunca doblegarse ante la adversidad. El éxito negro es inquietante, Aisha. Pero recuerda siempre una cosa: no pueden quitarte lo que ganas con tu esfuerzo. Ella había grabado estas palabras en ella. Siempre que sentía miradas escépticas dirigidas hacia ella durante las competiciones, siempre que un profesor parecía sorprendido por sus excelentes notas, recordaba lo que le había dicho su padre. Pero hubo una persona que, más que nadie, vio su ascenso con una mirada muy negativa. Brian Carter era el chico arquetípico que siempre lo tenía todo sin luchar realmente por ello. Proveniente de una familia influyente, creció con la idea de que estaba destinado al éxito. Alto, atlético y hasta hace poco campeón del equipo de atletismo de la escuela secundaria, estaba acostumbrado a ser el centro de atención. Durante años, había sido el rostro del deporte en sus instalaciones. Pero cuando llegó a Aisha, todo cambió. Poco a poco, su nombre comenzó a desaparecer de los artículos de la prensa local, reemplazado por el de una joven negra que, según él, no tenía cabida a su nivel. Cuando rompió su récord de sprint, fue la gota que colmó el vaso. Los celos de Brian se convirtieron en resentimiento. Su frustración fue alimentada por la crianza que le dieron sus padres. Su padre, un influyente hombre de negocios, nunca ocultó su desprecio por las minorías. «Los negros nos están quitando todo lo que nos pertenece», repetía a menudo en la mesa. Su madre, de una antigua familia conservadora, no era mucho mejor. Ella se quejaba constantemente del favoritismo dado a los atletas negros, negándose a admitir que la excelencia de Aisha no tenía nada que ver con privilegios imaginarios, sino con el trabajo duro. En los pasillos de la escuela secundaria, Brian y su círculo de amigos racistas susurraban insultos mientras Aisha pasaba. Minimizaron sus victorias, afirmando que había tenido suerte o que estaba impulsada por la acción afirmativa. Pero Aisha, fuerte en la educación que le dieron sus padres, no les hizo caso. Sin embargo, este desprecio pronto se convirtió en algo mucho más peligroso. Brian ya no soportaba ver brillar a Aisha. Quería recordarle su lugar. La velada seguía animada después de la competición regional.
En las gradas del gimnasio, los espectadores comentaban con entusiasmo la impresionante carrera que Aisha acababa de ganar. Dejó a sus competidoras muy atrás, cruzando la línea de meta con una facilidad que decía mucho de su talento y su duro entrenamiento. Los reclutadores universitarios presentes tomaron notas y algunos asintieron con la cabeza en señal de admiración. Su futuro parecía más brillante que nunca. Pero mientras recogía sus cosas del vestuario, ignorando las miradas envidiosas de algunos estudiantes, una tensión sorda flotaba en el aire. Ella aún no sabía que alguien la estaba esperando. Al salir del gimnasio, bajo las tenues luces de la calle, Brian Carter apretó los puños y su rostro se contorsionó por la frustración. Él no estaba solo. A su lado, dos de sus amigos, Ethan y Josh, compartían su desprecio. Los tres habían crecido juntos, en los mismos círculos privilegiados y alimentado el mismo discurso tóxico en casa. Habían aprendido a ver su éxito como un derecho y no como algo que había que ganar. Cuando Aisha entró por la puerta, con el bolso al hombro y todavía electrizada por su victoria, Brian dio un paso adelante con determinación. ¿Crees que eres mejor que nosotros?, dijo con voz llena de desprecio. Aisha se detuvo en seco, sorprendida por su tono agresivo. Ella lo miró directamente a los ojos, sin parpadear. No creo en nada. Solo trabajo duro. Su calma solo alimentó la ira de Brian. ¿Cómo se atreve a responder con tanta confianza? Quería verla vacilante, asustada, sumisa. Pero Aisha no mostró miedo. Ella se mantuvo erguida, con la cabeza bien alta, tal como su padre siempre le había enseñado. Ethan rió disimuladamente junto a Brian, cruzando los brazos desafiante. Mírala, Brian. ¿De verdad cree que se merece todo esto? Las palabras silbaron como espadas. La ira de Brian llegó a su punto máximo. De repente se acercó y, sin previo aviso, la empujó violentamente contra la pared del gimnasio. El shock fue brutal. El dolor explotó en el hombro de Aisha, pero ella no se cayó. Ella se puso de pie, enderezándose inmediatamente a pesar de la sensación de ardor que irradiaba su brazo. A su alrededor, algunos estudiantes que abandonaban el recinto se habían detenido, alertados por el altercado. Algunos sacaron discretamente sus teléfonos y filmaron la escena sin intervenir. No tienes por qué estar aquí. Brian la miró con una mirada llena de odio. Las blancas están ganando aquí, deberías saberlo. Aisha sintió que su corazón se aceleraba. No por miedo, sino por una ira apagada que hervía en su interior. Ella sabía que no fue solo su victoria lo que lo había empujado al límite. Eso era todo lo que ella era, una joven negra que sobresalía en un campo en el que él se creía intocable. Ella respiró profundamente y dijo, con voz tranquila pero firme: «No me toques». El tono de Aisha era helado y cortante. Ella no se dejaría intimidar. Pero Brian no había terminado. Su humillación no fue suficiente para él. Su mirada se oscureció y con un movimiento impulsivo, levantó la mano, dispuesto a golpearla. Un grito se elevó de la multitud que se había formado. «Oye, ¿qué está pasando aquí?». Acababa de aparecer un profesor y su voz resonó en el pasillo exterior. El señor Hawkins, un respetado profesor conocido por no tolerar ninguna forma de injusticia, avanzó a grandes pasos. Aisha todavía estaba allí, inmóvil, con la espalda recta. Su mirada no se apartó de la de Brian, quien acababa de bajar la mano, desconcertado por la intervención del profesor. «Estás loco», exclamó el señor Hawkins, mirando fijamente a Brian. «Carter, en mi oficina. Inmediatamente». Los murmullos se intensificaron entre la multitud. Brian sabía que estaba en problemas, pero su orgullo se negó a dejarlo irse sin una última palabra. «Ella es quien se lleva todo lo que nos debe llegar», murmuró en voz baja. Aisha apretó los puños. Su cuerpo todavía estaba tenso por la adrenalina, pero sabía que esta lucha no se ganaría con violencia. Su padre siempre le había dicho, las mayores victorias no se ganan con los puños, sino con la verdad. Entonces, sin decir otra palabra, cogió su bolso y se dio la vuelta, dejando a Brian para que afrontara las consecuencias de sus actos. Pero lo que ella no sabía era que el vídeo del altercado ya había comenzado a difundirse en las redes sociales. A la mañana siguiente, el vídeo del ataque ya había circulado en las redes sociales.
Miles de personas expresaron su indignación bajo el hashtag #Justicia para Aisha. Marcus, al ver el vídeo, sintió que una ira fría lo invadía. Pero en lugar de reaccionar impulsivamente, tomó una decisión estratégica. Convertiría este ataque en un símbolo de la lucha contra el racismo. Inmediatamente se puso en contacto con un periodista influyente y organizó una conferencia de prensa frente al instituto. Rodeado de líderes comunitarios, otros familiares y compañeros de clase de Aisha, habló con voz firme y controlada. Lo que le pasó a mi hija no es un caso aislado. Con demasiada frecuencia, atacan a nuestros hijos simplemente porque destacan. Pero esta vez, no vamos a dejarlo pasar. El caso fue noticia. Brian y su familia intentaron restar importancia al incidente, pero bajo la presión de los medios, la escuela se vio obligada a tomar medidas. Cuando Marcus Williams presentó una denuncia contra Brian Carter, sabía que se enfrentaba a algo más que un adolescente celoso y violento. Se enfrentaba a un sistema. Un sistema que durante siglos había minimizado los ataques contra los negros, un sistema donde los privilegios de ciertas familias influyentes les permitían escapar de las consecuencias de sus acciones. Los padres de Brian, presa del pánico por el giro de los acontecimientos, presionaron a la administración de la escuela para evitar que el incidente recibiera demasiada publicidad. Contrataron a abogados de renombre para proteger a su hijo, esperando que la influencia de su nombre fuera suficiente para aplastar el caso antes de que se volviera demasiado grande. Pero Marcus no era de los que se daban por vencidos. Reunió un formidable equipo jurídico, integrado por expertos en derecho civil y activistas comprometidos con la lucha contra la discriminación racial. Exigió no solo justicia para Aisha, sino también una investigación sobre las prácticas de la escuela. Este no es un incidente aislado, lo declaró en rueda de prensa. ¿Cuántas jóvenes negras han tenido que soportar esta injusticia en silencio, sin testigos, sin vídeos que demuestren lo que estaban viviendo? Hoy tenemos la prueba. Y lucharemos para que esto no vuelva a suceder. La cobertura mediática del caso fue deslumbrante. Las redes sociales estallaron en llamas. Personajes públicos, deportistas, cantantes, escritores e incluso políticos tomaron posición. Aisha Williams representa a todas esas jóvenes negras que siempre tienen que demostrar que merecen su lugar. Declarado atleta olímpico famoso. Su lucha es nuestra lucha. Se realizaron manifestaciones frente a la escuela para exigir acciones contra el acoso racista. Los estudiantes negros de la escuela secundaria comenzaron a hablar sobre sus propias experiencias de discriminación. Algunos relataron los insultos que habían recibido, otros, como algunos profesores, subestimaron sus capacidades o como incidentes similares habían sido encubiertos por la administración. Ante esta presión nacional, el distrito escolar anunció una investigación exhaustiva sobre la discriminación dentro de las escuelas. El día del juicio, la sala del tribunal estaba abarrotada. Los periodistas estaban afuera de la entrada, capturando cada momento del incidente, que se había convertido en un símbolo de la lucha contra el racismo sistémico en la educación. Aisha se mantuvo erguida y digna. Cuando la llamaron a testificar, respiró profundamente y contó su historia con calma y determinación. Explicó su amor por el atletismo, sus esfuerzos por triunfar y el dolor de ser atacada simplemente porque sobresalía. Brian, por el contrario, estaba irreconocible. Ya no se comportaba como el adolescente arrogante que había sido. Evitó la mirada de Aisha, mirando nerviosamente la mesa frente a él. El vídeo de la agresión fue mostrado en el tribunal. En la sala se oían murmullos de indignación a medida que se desarrollaban las imágenes. Las palabras que pronunció Brian resonaron violentamente. No perteneces aquí. Aquí los blancos ganan, deberías saberlo. Cuando se le pidió a Brian que hiciera comentarios, balbuceó una excusa endeble preparada por sus abogados. Pero la opinión pública no se dejó engañar. El veredicto fue dado. Brian Carter fue declarado culpable de agresión e incitación al odio racial. Fue condenado a realizar servicios comunitarios y a asistir a un programa educativo sobre la historia de la discriminación racial. Aunque para algunos la sentencia puede haber parecido indulgente, el impacto del veredicto fue mucho más allá de su caso personal. Gracias a la presión de Marcus Williams, activistas y miles de personas que se movilizaron, se implementaron reformas en varios estados para fortalecer las sanciones contra los actos de acoso racista en las escuelas.
Se introdujeron en las escuelas secundarias cursos obligatorios sobre la discriminación y la historia de la injusticia racial. También se creó un fondo especial para apoyar a las víctimas de discriminación escolar. En cuanto a Aisha, obtuvo la beca universitaria que tanto esperaba y fue reclutada por uno de los mejores equipos de atletismo del país. Continuó inspirando a jóvenes como ella, demostrando que ni el odio ni la adversidad podían extinguir su ambición. Durante una entrevista televisiva, un periodista le preguntó: ¿qué recuerdas de esta terrible experiencia? Ella pensó por un momento y luego respondió con una sonrisa decidida: que la verdadera fuerza no reside en la violencia ni en el odio, sino en la perseverancia y la justicia. Lo que hizo Marcus Williams fue más allá de simplemente defender a su hija. Cambió el curso de la historia, demostrando a Estados Unidos y al mundo que la dignidad y la determinación podían romper las cadenas de la injusticia. Y ahora, nunca más una Aisha enfrentaría la opresión sola.